¿Sabías que puedes ahorrar hasta un 50% en las entradas de las atracciones más emblemáticas de Nueva York? Empire State, Top of the Rock, Edge, One Wall, MoMA, las que quieras. Y esa tarjeta es la que lo hace posible. Esto es una tarjeta turística y te da acceso a más de 90 atracciones aquí en Nueva York. Bueno, mejor dicho, casi a todas menos al Observatorio Summit. Ese tipo de tarjetas turísticas son perfectas para personas que vienen a Nueva York por primera vez. Para aquellas personas que quieren aprovechar al máximo su viaje y quieren acceder a precio muy rebajado a los lugares más emblemáticos. Y también para personas que quieren ver lugares o museos, en este caso muy concretos. Por ejemplo, en mi caso, que si me sigues por Instagram ya lo sabrás, me gusta subir de manera regular a los observatorios porque así puedo ver cómo va cambiando el skyline de Nueva York. Sightseeing Pass es el nombre de la empresa, pero existen dos modalidades de esta tarjeta, por días y por número de atracciones. Por días, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 10 días consecutivos. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a suponer, si tú compras la tarjeta Sightseeing Pass por días, vamos a suponer 2 días, durante esos 2 días puedes acceder a las atracciones que tú quieras. Es decir, si en su catálogo tienen más de 90 atracciones, pues si te diera tiempo podrías acceder a esas 90 atracciones. Luego está la otra modalidad que es por número de atracciones. Por 2 atracciones, 3, 4, 5, 6, 7 y 10 atracciones. Como te decía, en mi caso, me gusta subir de manera regular a la mayoría de observatorios que hay en Nueva York. Así que, por ejemplo, vamos a suponer, quiero subir al Top of the Rock, al Empire State y al Edge. Tendría que comprar el pase de 3 atracciones. No tengo que decidir ahora qué quiero ir a ver, simplemente tengo que decidir o tengo que saber en este caso el número de atracciones que quiero visitar. Lo guay de comprar, ya te digo, a mí me gustan las dos modalidades y depende de lo que quieras. Si quieres visitar más de 7 atracciones, lugares, museos o como lo que quieras, te aconsejo que compres el de días. En el caso que quieras un número inferior a 7 atracciones o lugares, te recomiendo que compres el Flex Pass que le llaman, ¿vale? Es el Sightseeing Flex Pass, que no me sale el nombre ahora. Como te digo, si yo compro esa tarjeta turística de 3 atracciones, tengo 60 días, en el caso que estuviera en Nueva York, 60 días, para visitar esas 3 atracciones. Si compras la modalidad de días, es decir, 2 días, tienen que ser consecutivos, o sea, hoy y mañana. La modalidad Flex Pass no, tienes 60 días para visitar esas 3 atracciones, o 4 o 5, o las que tú quieras, que quieras visitar. ¿Y cuánto cuesta esto? Depende del número de atracciones o número de días que compres esta tarjeta. No importa las que quieras ir a ver, tengo esto muy claro. No importa si quieres ir a ver las que son más caras o las más baratas, no importa. El precio varía en función del número, en este caso de atracciones, o el número de días. Depende, como ya he dicho, insisto, hay dos modalidades. La tarjeta por días y la tarjeta por número de atracciones. Por ejemplo, el pase de un día cuesta $139. ¿Qué puedes decir? ¿Es caro? Bueno, depende. Si lo amortizas, no es caro, porque insisto, en un día, si te diera tiempo, puedes acceder a las 90 atracciones que están incluidas. El pase de 3 atracciones cuesta $99. Ten en cuenta también que los precios que te estoy dando pueden variar porque continuamente, como lo que ofrecen es mucho, suben muy a menudo de precio. Eso sí, ya compres el pase por días como por número de atracciones, tienes un 15% de descuento extra con mi código. ¿Y cuál es el ahorro? Vamos a hacer cuentas. Acceder al Empire State cuesta $46, al observatorio Edge, 42 y el bus turístico, 59. Vamos a suponer que queremos acceder a esas 3 atracciones. Si compras el pase de 3 atracciones, solo pagas $99. Por lo tanto, te ahorras $48. Ahí es nada, Así que, ¿cómo funciona? Lo primero, tener en cuenta que tengo esta tarjeta para que la veáis, pero hoy en día va todo de manera digital y funciona todo a través de la aplicación móvil. Debajo del vídeo te dejo el enlace para que puedas comprar tu tarjeta y además te dejo el código de descuento que debes utilizar si quieres llevártela con un 15% de descuento extra. En resumen, escoges la modalidad que quieres, y tanto por días como por número de atracciones. Al hacer la compra recibes un mail como este que estás viendo en pantalla. Te descargas la aplicación móvil, debes ir a mis pases, a Tengo un pase digital y ahí añadir el número de pedido que te han enviado en el correo electrónico.
nada más. Y a partir de ahí tan solo tienes que enseñar el código QR al acceder a cada atracción. ¿Es necesario reservar? Lo primero de todo, piensa que quienes deciden si es necesario reservar o no, no es la tarjeta SeatSaving Pass, sino la atracción. Son las propias atracciones que, según las medidas que tengan y el aforo, deciden si hay que reservar con antelación o no. En mi caso particular te diré lo que yo hago. Como ya te he dicho antes y he repetido varias veces, subo a los observatorios muy a menudo porque me gusta ver las vistas y ver cómo cambia el skyline de Nueva York. Yo reservo siempre el primer día a mi llegada. ¿Y por qué hago esto? ¿Por qué no reservo con antelación? Pues bien, porque el subir o no y cuándo a un observatorio depende del tiempo que haga. Por ejemplo, ahora mismo está lloviendo, no se ve nada. Si vierais mis vistas, no se ve absolutamente nada el One Wall, que lo tengo aquí delante, no lo veo. Entonces, quiero asegurarme de que va a haber un día bonito, que está despejado, que no hay calima, etcétera. Entonces, para eso lo que hago es el primer día de mi llegada, reservo y insisto solamente en aquellos que creo que puedo tener problema, como por ejemplo podría ser a la hora de la puesta de sol, pero no en todos, porque no en todos hay mucha demanda a la hora de subir. Por ejemplo, el Empire, la demanda es durante todo el día, pero yo nunca jamás he tenido problema para entrar a cualquier hora del día. Donde sí que he tenido problemas en el Top of the Rock, pero ahora que tenemos el Summit, todo el mundo va al Summit, poca gente va al Top of the Rock, o sea que tampoco hay problemas de aforo. En resumen, que no te agobies. Desde la misma aplicación podrás mirar si es necesario reservar o no, y si no, no te preocupes, el primer día de tu llegada a Nueva York reservas, y en el caso de que no puedas reservar porque no quieras ir presencialmente, lo máximo que te puede pasar, por ejemplo, es un supuesto que vayas al Museo Metropolitano o al MoMA, que te digan, mira, no, estamos llenos, ya te digo que es imposible ni en un día de lluvia, y que te digan, mira, ven dentro de media hora que podrás pasar. Máximo te va a pasar eso, pero no más. No hay tarjetas turísticas mejores o peores. Lo que hay son tarjetas específicas según lo que tú quieras ir a ver. Si no sabes cuál es la tarjeta turística que tú necesitas, debajo de este vídeo te dejo un enlace para que rellenes un formulario. Lo rellenas todo con lo que quieres ir a ver y tus fechas de viaje. Me llega a mí ese formulario, yo te calculo qué tarjeta turística te sale más a cuenta y te envío de regreso un email donde te digo cuál es la tarjeta con la que puedes ahorrar más. Y nada más, espero que se haya entendido todo, que sé que es un poco complejo entender este mundillo de las tarjetas turísticas, pero ya sabes, cualquier duda me la dejas por aquí debajo que encantada te ayudo. ¡Hasta luego!